si me das acceso a Jorge Pedrosa como presentador. Claro, listo. Muchísimas gracias, Nelly. Puedes comenzar la grabación cuando tú gustes. Listo, ya empezamos la grabación. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Pues listo, muy bien, no vas a hacer ninguna otra presentación, ¿verdad, Nelly? No, no, no. No, Jorge, adelante. Excelente. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a LAPSI por esta oportunidad que, pues, dicho sea de paso, pues hay varias iniciativas que de manos de Sergio Reynoso está llevando a cabo para posicionar la práctica de pues este tema de ciberseguridad en todo la TAM. Entonces, pues uno de los temas importantes es pues el tema de empleabilidad, sea este el foro o otros que en efecto nos platicaban él y que pues esta plática ya le hemos dado. Pero pues siempre es importante pues, retomar este punto. Si bien vamos a tratar un poquito de pues hackear el algoritmo de LinkedIn, pues lo que nosotros queremos hacer es pues compartir algunas experiencias acerca de pues cómo es que funciona pues en el momento actual este tema de búsqueda de empleo. Entonces, pues nos vamos a presentar, voy a dejar que Iván se presente y luego paso yo para iniciar la exposición. Así es que, pues Iván, si nos das el gusto de presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Mi nombre es Iván Álvarez. Tengo una trayectoria de muchos años en el mundo corporativo. Trabajé solo en dos empresas. En una estuve 8 años, en otra estuve 15. La de 8 años es una empresa sueca que hoy no existe más con ese nombre. Se llama ADA, que es una empresa del sector químico industrial. Y los últimos 15 años que yo tuve una vida corporativa, trabajé en tema en DHL, esta empresa de logística que es la más grande del mundo. Ahí estuve 15 años trabajando hasta el momento que se da mi salida y hace también 15 años, porque soy bastante mayor, empecé una práctica que me llevó al tema de la ayuda a las personas que están en temas de transición de trabajo, ¿no? Hay varios modelos de transiciones, por la que más conocemos son dos. Es las personas que buscan y entienden que su potencial tiene que ser desarrollado de mejor forma en otra compañía y entonces buscan opciones. Y la otra que a nadie le gusta, pero pues también existe, es la parte donde pierdo mi empleo y me veo la necesidad de buscar otras oportunidades dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y a partir de esa práctica, pues obviamente me he visto involucrado con muchas situaciones que tienen que ver con el mercado de trabajo y las problemáticas principales que enfrenta una persona que busca reinsertarse en el mercado de trabajo. Y bueno, gracias Iván. Verdaderamente aquí el experto eres tú. Ahora sí que yo lo que quiero es compartir la experiencia que tuve reciente en 2024, pues después de 20 años de estar en una misma empresa, Big Four, no vamos a decir cuál, pero después de 20 años, pues me enfrento otra vez al año cero en el que pues busco empleo y pues el tiempo cambió drásticamente, mi estimado Iván, porque todavía cuando iba en la carrera buscaba en el periódico, en el aviso oportuno, me parece, Del Universal. en el Universal, y pues en 2024 pues ya nadie lee periódicos. Entonces fue esa la razón por la cual me recomendaron a Iván como experto coach en estos temas de transición de carrera. Y fue así que pues lo conocí, me dio muy buena asesoría y muy buenos consejos para irme colocando en el mercado laboral. Y bueno, pues con Iván trabajé un año, trabajé muchas cosas muy valiosas que a mí me sirvieron en ese momento y me sirven ahora. Y la reflexión que tengo se la hacía un amigo
que hay muchas personas que ahorita están en búsqueda de empleo y no se siente porque todavía están en su periodo de, pues, que tenían algunos ahorros, que están vendiendo cosas, pero la realidad es que yo lo que he visto es que las personas que están en búsqueda de empleo, no para mejorar, sino porque no tienen un empleo primario, se va incrementando día a día y ese es un tema que vamos a hablar brevemente el día de hoy. La reflexión que le hacía a otro amigo va en el sentido de que estaba en un club de corredores y de repente pues nos juntábamos 20 para ir a correr y en el 2023, 24 pues todos teníamos empleo y poco a poco fuimos perdiendo empleo uno a uno y de esos 20 pues los que permanecieron con trabajo fueron 3 y todos los demás pues algunos se volvieron a colocar, otros cambiaron de residencia, se fueron a otro estado, y en mi caso, pues me cansé de buscar trabajo, entonces creé mi propia empresa y pues esta es otra historia, pero pues lo que quiero hablar y compartir es precisamente pues estos temas que pues esperemos que tengan muchísimo valor para ustedes y en ese sentido, pues lo que vamos a agradecer de todos ustedes va a ser pues su participación. Entonces, pues entramos en materia. Vamos a dividir esta sesión prácticamente en dos. La primera vamos a hablar más en temas de un poquito tecnológicos, LinkedIn y cómo son estas plataformas tecnológicas. Y en la segunda parte, pues vamos a hablar de tips y de puntos más específicos para promover el CV y promover, pues, algunos mecanismos que pueden ayudarnos a todos ya sea a mejorar el empleo o a obtener el empleo que uno está deseando. Pues para empezar y haciendo esta reflexión, hoy en el mundo actual hay mucho trabajo, o sea, hay muchas cosas que le hace falta a la sociedad como servicios, bienes, insumos. Entonces, con 8,000 millones de habitantes a nivel mundial y que pinta a ser 12,000 pasados 2050, pues se requiere una cantidad importante de productividad humana, innovación, cosas nuevas. Entonces, el afirmar que no hay trabajo, eso es una falsedad cognitiva, que pues, cada día vamos construyendo y vamos creyendo más en eso. La realidad es que hay mucho trabajo y hay muchas formas de generar riqueza. Lo que ya no hay es un sistema que te garantice estudiar 25 años, que es con carrera y máster, es encontrar un trabajo para que en tu horario de 8 a 6 de la tarde durante 30 años tengas un ahorro y te retires. Esa realidad ya no existe y por eso es que esta disociación cognitiva de ya no hay trabajo, pues la hemos creído todos, pero eso no es cierto. Hay mucho trabajo y por otro lado también hay una abundancia de dinero. Las acciones que circulan en bolsa, la emisión de deuda, capitales, los niveles monetarios de ingreso son históricamente altos, pero es dinero dormido en las bolsas de valores y en el banco. Y lo que necesitamos es detonar que ese dinero pues agilice la economía e impacte positivamente a la inflación. Entonces, y digo, impacta positivamente porque vamos a tener más inflación cuando el gobierno imprima más dinero y esté guardado en el banco. Entonces, pues dicho lo anterior, hay mucho trabajo, hay dinero, pero lo que no se alcanza a identificar es en dónde y cómo vamos habilitando todo esto. Y bueno, aquí dejo una lista de estos temas de duelo. ¿Cuáles son los temas de duelo que más te impactan como persona? Eh, Pensaba que pérdida de empleo pues, podía estar en un top 5, pero bueno, está en un top 7. Pues lo más fuerte que puedes tener es muerte de cónyuge, vivir un divorcio, separarte de tu pareja, entrar a prisión, que muera un familiar, enfermedad y número 7, empleo. Entonces, digamos, bueno, pérdida de empleo no está en el top 5, pero pues depende, ¿no? Si llevas 6 meses en ese trabajo y pierdes el trabajo, no va a ser lo mismo a que ya lleves
20 años o 30 años en la misma empresa, tengas ya construida pues una vida con tu esposa, tus hijos, y de repente tienes que pagar la renta, tienes que pagar el coche, tienes que pagar la educación de tus hijos, y pues no tienes una certeza de cómo vas a pagar todo el siguiente mes. Entonces, quizás pérdidas de empleo en estos días actuales ya no sea número 7. Yo creo que ya va volviéndose un nivel 3, un nivel 4, por toda la presión que eso trae, ¿no? Y sobre todo, y les doy una noticia que no sé si sea buena o mala, sobre todo porque la expectativa de vida a nivel de personas pues está aumentando año con año, y pues tendría que alcanzar para pues una pensión, pues en el caso de que pues te retires o llegas a una edad de edad. Entonces todo esto se combina en un momento en el que aparece la inteligencia artificial, y ahora las empresas dicen que ya no contratan a nuevos candidatos, ya no contratan a becarios, ya no contratan a recién egresados, porque lo que dicen las empresas es que con la inteligencia artificial ya no es necesario. Parte de eso es cierto, porque muchas de las tareas que estaban asignadas a personas que se iban adentrando al terreno laboral, pues hacían cosas muy básicas como sacar copias, cuando había papel y copiadoras en las oficinas, hoy ya no hay. ¿Qué más hacían? Pues iban de mensajeros, y hoy tenemos correo electrónico, videollamadas, entonces tampoco, o sea, realmente pues esos empleos de entrada a las empresas grandes, poco a poco ya se están alejando, ya no son tan frecuentes, porque ya se han automatizado muchos procesos. Por otro lado, personas, y antes lo veíamos, personas de 60 años, cumplían 60 años y de repente si los despedían de sus trabajos, ya no encontraban un espacio por la edad. Ahorita me está tocando ver personas con 35 años, también ya las están recortando. Francamente, pues el punto en el cual, pues si tienes un empleo y estás entre los 25 y los 35 años, pues todavía estás con bastante probabilidad de tener cierta movilidad entre empresas y posiciones. Y ahorita Iván igual me va a corregir, pero lo que estoy viendo es que personas que ya llevaban una antigüedad importante en los trabajos las están liquidando y están subiendo al siguiente nivel, la siguiente capa, pero el salario ya no es el mismo nivel salarial. Entonces, todo esto se está dando por trastornos económicos, política social, educación, o sea, es un tema de sistema en el momento que más requerimos bienes y servicios. Y entonces, pues una condición cognitiva actual que se está dando es precisamente el tema de la inteligencia artificial. Entonces, en el mes de febrero de este año, Anthropic, que está detrás de Cloud, publica pues esta gráfica que para los que quieran consultarla está disponible en el QR que acompaño. Y ese estudio lo que señala es, en primer lugar, las carreras orientadas a temas de ciencias computacionales y matemáticas. Hoy la inteligencia artificial ocupa, o ya se ha visto, ya se han hecho pruebas, que ocupan 32% de las actividades que un matemático o que un ingeniero en ciencias computacionales puede llevar a cabo. Hoy la inteligencia artificial cubre 32% de sus capacidades, pero potencialmente puede llegar a un 96%. Y dicen, bueno, yo no me preocupo porque no soy físico matemático, no soy ingeniero computacional, yo lo que soy abogado. Bueno, en el tema legal llega a un potencial 88%, y hasta el momento un 15% de todas las actividades que lleva a cabo. Un 15% se me hace poco, yo creo que ahorita ya anda en un 30%, que puede variar de 15 a 30, pero por ejemplo, el tema de ventas, si tú eres un ejecutivo de ventas, que pues es uno de los empleos más ofrecidos en las organizaciones porque tiene un impacto directo en el ingreso,
En ventas llega a un 72% potencial automatización con un 18% ya visto en tiempos actuales. Entonces, mucho se ha hablado de que las anteriores revoluciones industriales dictan lo que va a ser esta nueva revolución industrial en el sentido de no te preocupes, tú puedes utilizar la inteligencia artificial en tu ventaja porque pues esto lo que va a venir a hacer es lo mismo que pasó en la revolución industrial de las máquinas de vapor. Hay dos puntos que hay que tener en cuenta. El primero es que nunca antes en la historia de la humanidad una digamos, una evolución tecnológica o una tecnología había tocado la capacidad única del ser humano, que es la capacidad cognitiva. Entonces, no se va a parecer a las anteriores revoluciones, pero por otro lado, también da la oportunidad a que las personas que realmente tienen una preparación académica fuerte y robusta son capaces de desafiar a los resultados que da la inteligencia artificial y por lo tanto ser crítico. Habrán personas que no tengan esas bases suficientes y que todo lo que le diga la inteligencia artificial le van a creer. Entonces, ahí hay un punto de enfoque bastante interesante que igual invitamos a todos a que lo consulten. Y también la semana pasada, en una plática que estaba dando, hacía una comparativa que actualmente la inversión para contratar a una empresa, para contratar a una persona con 20,000 pesos al mes hace poco, no le alcanza para muchas cosas, pero se va ajustando. 20,000 pesos al mes significa que pues, le van a quitar una parte por contribuciones de seguridad social y le van a quitar otra parte por impuesto sobre la renta, pero va a ser poco. Si ganara 80,000 pesos, bueno, paga más impuestos sobre la renta. Pero todas las personas asalariadas sí o sí tienen que pagar 16% de IVA. Entonces, el pago de impuestos en las personas asalariadas va entre los, no sé, mínimo un 16% hasta un 55% de tu salario. Entonces, a una persona, pues, por más que se empeñe, tiene que pagar muchos impuestos, que está bien, no estoy peleado con eso, pero el patrón dice, bueno, a ver, te pago 20,000 pesos y te alcanza para todo, pues te van a decir que sí o no. Al año, sumando salario, prestaciones de seguridad social, oficina, equipo de cómputo y capacitación, es más de $500,000 que el patrón le tiene que dar a su trabajador anual. Esto que estoy mostrando aquí, pues es un flujo que muchos de ustedes ya conocen, que ahorita en boga ha sido todo el Agentic AI, y que es la automatización de procesos en donde interviene la inteligencia artificial para facilitar estos flujos de trabajo que en lugar de ser estáticos, se vuelven bastante dinámicos. Una licencia de N8N que puede, bueno, y que se le suma costos de los tipos de inteligencia artificial, pero bien puesta una solución o una licencia de N8N te cuesta $20 al mes. Al año pagas en esta automatización 6,000 pesos. Comparar 6,000 pesos contra $500,000 de una persona que potencialmente pueda hacer las mismas funciones. Y no estoy diciendo que la sustituya por completo o omitir a la persona que tiene que ser la responsable de echar a andar esto y monitorearlo. Hablo de tema retorno de inversión. Si el patrón va a echar a andar estas pruebas de concepto y va a ver si tienen el retorno de la inversión, o como antes, se contrata a la persona y ves que después de 6 meses o un año no funcionó, pues ya le da las gracias, ¿no? Entonces, contra eso está compitiendo el mercado laboral. Y bueno, así para terminar esta primera parte de pues, aspectos detonadores de conversación, el tema es definitivamente a nivel sistema económico tenemos que hacer las cosas diferentes para pues mantenernos, generar ingresos. Y una de esas cosas diferentes es precisamente redes sociales
y la red social, pues por excelencia, que pues está dedicada más a los temas profesionales, es el de LinkedIn. Entonces, vamos a hablar pues yo desde el punto de vista experiencia de haber utilizado esta herramienta para ir generando algunas entrevistas de trabajo en el momento en el que yo estaba buscando trabajo, y pues, posteriormente Iván va a retomar alguna de estas ideas en su exposición. Pero bueno, importante tener presente lo siguiente. Los CVs son documentos estáticos, lo que dejas ahí no habla de tu progresión en 3 meses, en 6 meses, si tomaste alguna certificación, si terminaste algún proyecto. Entonces, realmente los CVs ya están pasando a segundo orden, dado que pues no son dinámicos y no presentan información en tiempo real. Cuando se circulan los CVs, pues no sabes en manos de quién están y cuándo es que te pueden estar hablando. Les voy a dar una anécdota. Una buena amiga estuvo buscando trabajo y yo le dije, oye, pues yo te ayudo a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que yo circulé su CV y un año después, la buscaron a través del CV que yo compartí de ella. Entonces, bueno, eso fue muy, muy bueno, pero muchos de nosotros no tenemos esa paciencia para esperar un año, ¿no? La realidad es que es algo hasta casuístico, o sea, la realidad es algo casuístico, pero que sí funciona para mantenerse, pues ahora sí que actualizado, definitivamente para el tema profesional es LinkedIn. Y eso lo sabemos todos, pero luego no hacemos esa reflexión, pues del CV contra, pues, tu perfil de LinkedIn. Entonces, lo que vemos a la derecha es para que funcione bien el LinkedIn orientado a los objetivos que tú estás buscando, que pueden ser distintos objetivos. Un objetivo de LinkedIn puede ser generación de marca propia. Y generación de marca propia me refiero a que puedes tener o no empleo, pero lo que buscas es posicionamiento en tu sector. Entonces, ese es el tema de marca propia. Pero también puedes estar muy activo en LinkedIn como, digamos, reclutador o como, no sé, director en una empresa y estás buscando constantemente personas que se pueden ir sumando a tu organización, ¿no? Entonces, como empleador, también puedes utilizar LinkedIn y otro más, pues, ser francos para conseguir empleo, ¿no? Para generar entrevistas. Bueno, lo importante es, y como a forma de embudo, generar tráfico, y generas tráfico a partir de posteos recurrentes. Toda la gente que te vaya ubicando por esa generación de tráfico que provocas, va muchas veces a revisar tu perfil y después del perfil se animan muchos a buscar un contacto contigo, ya sea que te pidan tu correo electrónico, tu teléfono, o que hagan ya contacto directo para convertir ese tráfico en algo que estás buscando. Entonces, eso es importante. La generación de tráfico puede ser a partir de comentar en post, postear, tener tu newsletter, o sea, y todas esas herramientas son realmente gratuitas. Lo que hacen muchas empresas grandes es tener un sistema que se llama Talent Attraction o ATS, y estos sistemas lo que hacen es ir gestionando pues todo el ciclo de vida laboral, desde la captación y reclutamiento hasta pues alta del sistema o baja, ¿no? Ya como empleado formal. Pero el tema es, y aquí uno de los mitos muy frecuentes es que un robot rechaza tu CV a partir de una lectura que hace. La realidad es que se podría decir que puede ser un robot, pero más bien es una condición. Por ejemplo, eh, podemos pensar en un algoritmo que tenga 3 condiciones. La condición 1 es que va a dar peso a tu carrera profesional. Si estás buscando un abogado o si estás buscando un ingeniero con tantos años de experiencia.
puede dar un 30%, por ejemplo, a experiencia o trayectoria, y puede dar un 20%, no sé, fortalezas blandas, ¿no? Comunicación, facilidad de venta. O sea, realmente el CV cuando se analiza, o sea, realmente es que pasa algunos filtros y se va clasificando si es apto o no para pasar a la siguiente fase. Entonces, más que te rechacen el CV, muchas de las veces es que cuando tú alimentas tu CV, que con ese va conectado tu perfil en LinkedIn, pues el reclutador o el sistema lo que hace es, pues que recibe 200 o 300 solicitudes de empleo y entonces, pues obviamente por décimas va a calificar mejor unos que otros, ¿no? Entonces, lo que no se nos debe dejar pasar para hackear el algoritmo de LinkedIn es que de la posición que tú estás buscando, pues por lo menos en tu descripción y en tu CV vengan las palabras clave para que puedas pasar estos filtros en automático. Algo muy importante es definitivamente el perfil de LinkedIn, ya que da pues la proyección de quién eres y qué es lo que quieres ser, ¿no? Algo que me recomendaba Iván era que en el perfil de LinkedIn no me pusiera el puesto último que yo tuve, sino más bien el puesto que yo estoy buscando. Si yo era gerente y estoy buscando ser director, pues entonces en LinkedIn tengo que ponerme que soy director, ¿no? Porque es la siguiente posición que estoy buscando. También, y así es un breve checklist, eh, el titular o cómo te defines en una sola línea o quizás a lo mucho dos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué problema resuelves? Soy abogado con 20 años de experiencia en litigio mercantil. O sea, ese tiene un peso muy alto porque me hace una descripción sencilla y clara que soy abogado y que me dedico a litigio, punto. Y litigio mercantil, ¿no? Entonces, el titular tiene que tener esa claridad porque es tu carta de presentación y ahí levanta si las personas van a estar más interesadas en conocer el tío o no. Luego, en el acerca de o en tu descripción, ahí tiene que haber palabras clave que den más detalles sobre tu profesión y ahí puedes decir brevemente años de experiencia, puedes decir las últimas empresas en las que participaste o proyectos. Entonces esto va alineado y es coherente entre el título y una descripción tuya. Y luego, en experiencia, también ahí tiene que ser bastante contundente, sin entrar a mucho detalle, porque cuando entras a mucho detalle, pues ya no da esa contundencia de los logros que has obtenido. De hecho, en experiencia, y eso quizás ahorita lo comente Iván con mayor detalle, en el tema de experiencia pesa más los logros y el impacto positivo que tú tuviste en tus trabajos anteriores, pesa más que un job description genérico, definitivamente. Y por último, en imágenes, definitivamente dejar un registro con, o sea, la foto que tú subas, además de que tiene que ser muy profesional y estándar, también se recomienda que el archivo lo subas con tu nombre, apellido y cargo, dado que luego las búsquedas que se hacen asocian una imagen con las búsquedas que se están haciendo. Entonces, dicen que la primera impresión no se olvida y la primera impresión dura 6 segundos. Entonces, foto de perfil, el rostro tiene que ocupar entre 60 y 70%, ojo, sin logos. En lo personal recomiendo no poner open to work ni hiring, porque eso resta a tu imagen por un lado, y por otro lado, tiene que ser una imagen, pues, lo mínimo retocada, lo más natural posible, porque tú vas a competir contra mucha gente que va a estar retocando con inteligencia artificial la foto, y se nota cuando no es orgánico, se nota cuando está muy, muy retocada, ¿no? Entonces, una foto normal,
Aquí lo que he visto es que hay personas que se dedican a compliance, se dedican a temas muy, muy sensibles y entienden bien el tema de protección de datos, entienden muy bien el tema de, de estos temas de identidad, ¿no? De apropiación ilegal de identidad, apropiación de identidad. Y por eso hay personas que salen pixeleados, salen pues ocupando muy poco espacio dentro del espacio de foto. Y digo, bueno, tienen su razón, está bien, pero si estamos buscando trabajo, pues tenemos que correr pues con esa apuesta, ¿no? No quiero decir riesgo, pero sí con esa apuesta de que te tienen que identificar, te tienen que buscar y tienes que generar esa confianza. Y luego, pues atrás tienes espacio de un banner, entonces pues deja un contexto profesional, no usar el predeterminado porque es muy aburrido. Y a veces cuando dejas cosas predefinidas, uno puede leer que no te gusta la atención al detalle, cuando puede ser lo contrario, ¿no? Entonces, ese tema hay que tomarlo muy en cuenta. Sí. Ahora, la fórmula para el titular perfecto, ¿no? Hay descripciones en las cuales tú puedes desaprovechar acerca de, y entonces dejas buscando nuevas oportunidades de marketing. Entonces, pues sí, lo sabemos, ¿no? Sabemos que estás buscando oportunidades de marketing, pero no me digas que estás buscando, más bien dime, tu cargo objetivo, otra vez, no es el cargo que tú tenías, sino es lo que tú estás buscando, las palabras clave en hard skills, qué te hace único, qué problema resuelves en la organización y propuesta de valor única, ¿no? Sector SaaS, ¿no? Software as a Service. Ah, bueno, ya entiendo que es alguien que tiene un nivel técnico más avanzado. Aquí se repite un poquito lo de acerca de, ¿no? Acerca de, tenemos este espacio que lo podemos dividir en tres. Las tres líneas es hablar un poco de cuál es esa forma en la que tú abarcas la resolución de problemas. Entonces, aquí estamos hablando de algún científico de datos, ¿no? O algún analista, y dice, transformo datos en crecimiento medible. Y entonces, eso ya habla directamente en una posición en la que yo lo puedo colocar y decir, oye, necesito hacer análisis de datos, necesitamos hacer medición, y luego dice, con más de 10 años liderando estrategias digitales. Ah, ok, entonces tú estás más en la parte digital, estás más en construir motores de ingresos, estás más en generar resultados sostenibles, ¿no? En SaaS. Y luego en cuerpo hablas un poco de tu historia, los problemas que resolviste y por último el cierre, el call to action, ¿no? O sea, este call to action, he escuchado mucho acerca de eso, pero algo que yo les puedo decir es, a veces las personas estamos operando con nuestro sistema 1 que es muy reactivo y nuestro sistema 1 no es un sistema racional, sino es esta parte que tenemos frontal, que de hecho Iván, en su expertise de psicólogo, nos puede explicar más al respecto. Pero el call to action es también hacer este intento para activar al subconsciente y decirle, háblame, búscame este correo electrónico, agenda una llamada, ¿no? Es así como dar instrucciones y pues muchas de las veces funciona. Otro tip que hay que tener bien presente es cuando tú abres tu cuenta de LinkedIn, y ahí yo les invito a hacer una auditoría, cuando abres tu cuenta de LinkedIn, LinkedIn te da genéricamente un código que a veces mezcla tu nombre, apellido y número. Ese es un error. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que cuando una persona hable de nosotros y nos busquen en Internet, lleguen los primeros resultados en información curada y la información curada va a ser nuestro perfil de LinkedIn. Entonces, hay una opción en la configuración de LinkedIn en la cual nosotros podemos cambiar la URL y entonces ponemos nuestro nombre y apellido. A estas alturas, si no lo has hecho, significa que, pues,
ya no vas a tener o tienes muy poca probabilidad de que tu nombre y apellido aparezca. Entonces, añádele nombre, apellido y la función que tú estás buscando. Esa es una muy alta recomendación, insisto, porque cuando te buscan en Internet, lo que nosotros esperamos es que se coloque LinkedIn en las primeras búsquedas, uno, y dos, cuando buscan imágenes, salga la foto en la cual tú subiste a tu perfil de LinkedIn con tu nombre. Entonces esto ya tiene una secuencia y ya tiene un impacto redondo hacia donde tú quieres orientar la conversación de las personas que te están haciendo esta revisión, ¿no? El hack 2, experiencia basada en logros. No pongas genérico como responsable de ventas. Eso no me importa. Cualquiera puede ser responsable en ventas. Hay un meme que ponen un perico que, que hace muchas cosas y que ya se tituló El Perico, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera, pero ¿qué no puede hacer cualquiera y qué sí puedes hacer tú? Aumentar la facturación un 20% en 12 meses. O sea, ese es hasta un reto. Yo nada más lo voy a contratar a ver si es cierto. Oye, ¿sabes qué? No fue cierto, pero pues lo contraté y le pagué 6 meses. No, o sea, eso es algo que está ahí. Otro, lideré equipo de 15 personas en 3 países. Oye, pero si tú nunca saliste de Ciudad de México. Ah, no, pero con home office yo aquí controlaba 3 países de Latam. Ah, pues sí es cierto, ¿no? No es necesario hoy que tengas que irte a vivir a cualquier otro país para estar impactando en los equipos que están regionales. Aquí les va otro hack. Yo sé que todo el auditorio de Alapsi son tecnólogos, mi estimado Iván, o sea, este es un público muy exigente. Y entonces lo que yo les sugiero es que entren a su modelo fundacional de inteligencia artificial favorito, ChatGPT, Cloud, Gemini, el que ustedes quieran. Y le dicen, audítame mi perfil de LinkedIn y les va a dar una radiografía de en dónde están colocados. Si quieren tener un punto de comparación, pueden identificar a algún líder en su industria y le dicen que también lo auditen y ahí van a tener un punto de comparación. Ahí es a donde quieren estar y es la forma en la cual ustedes se dan cuenta cómo pueden optimizar su perfil de LinkedIn de forma gratuita, porque pueden utilizar el ChatGPT gratuito o Gemini gratuito, el que ustedes quieran gratuito. Bueno, aquí también es importante de que no muestres desesperación en ningún momento, porque cuando muestres desesperación, además de que no te van a hablar, tú vas perdiendo en una primer negociación que quieres hacer. Entonces, en la configuración Open to Work, dejar que en el estado pongan o poner quiénes pueden ver tu estado, solo técnicos de selección o todos los miembros de LinkedIn. Entonces, el personal técnico en el cual se ubica en tu industria es que pueden saber si tú estás Open to Work, pero no todos. Inclusive tu potencial jefe puede que no esté clasificado en ese personal técnico, sino que sea un miembro normal de LinkedIn y que ni por enterado se dé cuenta que estás Open to Work. Esto funciona mucho para los headhunters, porque los headhunters ya están activados a que identifiquen esta parte de Open to Work, pero digamos discrecional. Entonces, ese es bastante interesante. Y lo que estoy mostrando a continuación es el verdadero hack de LinkedIn. Todo el trabajo que está ofertándose en el mercado laboral se puede dividir en un 20% ofertas que están en LinkedIn y 80% mercado oculto. 80% que está en networking y headhunting. Ahí es donde verdaderamente funciona el hack de LinkedIn. ¿Por qué? Porque es un hecho, yo me acuerdo que desde mis abuelos, papás, tíos, quien tenía un buen conecte tenía chamba. Eso no ha cambiado y parece que no va a cambiar. ¿Por qué pasa esto?
porque resulta, primero, que hay mucha oferta de trabajo. Y entonces yo le puedo decir a Iván, oye Iván, necesito a 2 juniors sin experiencia. Iván, con las 2 manos me va a decir, pues te recomiendo a un sobrino, a un vecino, a un amigo. O sea, todos tenemos personas a quien recomendar. Esas ofertas no están en el 20% ya de apply and pray. ¿Qué es lo que pasa? Casualmente, en las organizaciones diseñan políticas en las cuales en la política está publicar publicar la posición, pero ya tienen dada la posición. Nada más, ¿qué es lo que están haciendo? Cumpliendo un requisito. ¿En dónde la publicamos? En OCC, Computrabajo y por supuesto LinkedIn. Listo, ya está publicada. Pues esa publicación, esa oferta ya nació muerta porque ya está asignado la persona que va a tomar esa posición. Entonces, ese es un tema muy importante y yo lo que le decía a Iván es, entonces dejo de aplicar el LinkedIn y me dijo, no, aplica 500 veces esas ofertas que están ahí navegando en LinkedIn. O sea, ¿por qué? Porque tú lo que estás buscando es aumentar tus probabilidades y no cerrar puertas. Por eso ese 20% cuenta, suma, pero realmente, y uno de los consejos que me dio Iván fue, busca tus contactos, monetiza tu agenda, pide favores aunque no te guste. Y la realidad es que ese fue un muy buen resultado. Hackeando la búsqueda de vacante, o sea, aquí lo que veíamos atrás son las búsquedas booleanas. Estos son principios de conjunto de datos y sobre todo se ven mucho en SQL, que aquí tenemos a muchos programadores. Y entonces, el gerente y ventas es reducir el alcance. Es mejor. O sea, el ampliar resultados entre uno u otro, no y. Porque cuando tú dices, quiero una gerencia, por ejemplo, gerencia de ventas, una gerencia de ventas, se reduce tu búsqueda a que a lo mejor hay más gerencias en las cuales tú puedas ser buen candidato, pero tú nada más buscas gerencia de ventas y esa no está abierta. Entonces, en la búsqueda booleana se recomienda no hacer y porque ahí delimitas tu alcance. Es el condicional o. Y entonces en el condicional es o, por ejemplo, es yo soy ingeniero de software o desarrollador en software as a service. Entonces, software más SaaS. La mejor combinación es precisamente sumar los dos escenarios. Hay otro, por ejemplo, que puede ser junior o becario, ¿no? Que ahí es junior excluye, o sea, el ruido que pueda haber con junior o becario. Entonces, el quitar no en la búsqueda te va a dar nada más el resultado más acotado y quizás pueda ser en un grado de experticia en donde a veces se confunde. Ejemplo, en el tema de actuarios puede ser un actuario que pues sea matemático o puede ser un actuario judicial que es el que da las notificaciones, ¿no? Entonces, puedes poner actuario judicial, no actuario de seguros, ¿no? Que es más habitualmente en donde se ubican los actuarios. Entonces, esa condicionante NOT te delimita en un campo muy específico. Y por último, si tú pones quotation marks, pasa lo mismo que las búsquedas de Google en el sentido de te va a dar el resultado exacto y ahí también pueden haber buenas oportunidades, pero en esa búsqueda quizás no sea tan amplia como puede ser alguna opción que sea más interesante. Entonces, ahí está en donde buscas hiring and project manager and, entonces el and o el or, pues lo que tú buscas es muy afinado el buscar las posiciones. Regresando otra vez al funnel, les voy a decir, cuando estaba buscando trabajo, una headhunter me dijo, está bien, ¿qué empresa estás buscando?
Y yo dije, no venía preparado para esa pregunta. Ah, pues quiero todas. Ah, bueno, dime 5. Ah, y entonces ahí me di cuenta que mi estrategia no estaba bien. Busca de 10 a 20 empresas objetivo, utiliza filtros para ubicación, sector, y luego busca 3 personas clave, que es buscar o generar esa conexión directa y personalizada. Esta estrategia es que tú la pongas en papel, la dejes muy, muy específica, y que con base en eso vayas generando tu estrategia de posteo en LinkedIn, vayas generando tu estrategia de buscar nuevos contactos, vayas buscando tu estrategia de generar contenidos, generar situaciones en las que tú demuestres que tú eres el experto en algunos temas, y sobre todo busca personas clave, por ejemplo, el talent manager, que son los primeros filtros con los cuales pues empieza el proceso de reclutamiento, jefes o pares también. Y luego, pues también mandan invitaciones de conexión y muchos llegan sin mensaje, entonces tú tienes el doble de probabilidades de que te contesten y te hagan caso cuando es un mensaje personalizado. Me ha tocado ver cuentas de LinkedIn muy descuidadas en donde pues quien tiene esa cuenta de LinkedIn no atiende los mensajes, no postea, no hace nada, pero también hay personas, o habemos, porque a mí me gusta mucho interactuar en LinkedIn, las cuales pues contestamos todos los mensajes. Y bueno, ya cuando te presentas con un mensaje, tú tienes que hacer tu presentación del elevador, tu elevator pitch. Hola, hola Juan, vi tu post sobre X, me impresionó tu trayectoria, oye, y me gustaría mucho empezar una conversación. Yo tuve experiencia en A, en B, en C, te puedo compartir una publicación que hice reciente, o sea, empezar con una conversación orgánica, excluyendo estas automatizaciones que están haciendo vía Agentic AI. Y pues puedes generar también scripts. Ese también es un tip muy, muy importante, porque en lugar de estar reinventando la rueda, haces un muy buen post y ya nada más lo adecuas conforme a tema, nombre, sectores, etcétera. Igual si tienes un reclutador, si tú estás hablando con un reclutador, también ya puedes tener un banco de datos para darle respuesta a tus reclutadores, tener 8 o 10 versiones de tu CV al español e inglés, buscando las diferentes posiciones. Y muy importante, no dejar dinero en la mesa. Todos los contactos que tú conoces de la primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, especialidad, maestría y doctorado suman a que llegues más cerca a la posición con la cual tú te quieres entrevistar. Entonces, no hacerlo es realmente dejar dinero en la mesa, dejar oportunidades sin aprovecharlas. Entonces, pues tener visibilidad a través del contenido, eh, hacer análisis sobre noticias del sector y sobre todo, y muy importante, excluir la parte de utilizar inteligencia artificial para generar contenidos, tanto para hacer conversaciones como para hacer posteos sobre tu industria o sobre tu expertise técnico. Y ya con esto cierro y paso con Iván. Si te quieres comer el pastel, te recomiendo hacerlo en sesiones diarias de 20 minutos y así no te indigestas. Esto es estar constante en tu búsqueda, generar 5 nuevas conexiones que están en tu funnel a personas muy, muy bien identificadas y generar comentarios para que las personas se vayan adaptando a ti, te vayan conociendo y tengan mayor confianza. Ese tema de la confianza, el ejemplo perfecto es quizás el mejor restaurante de comida rápida no sea McDonald's, pero McDonald's es lo primero que se te viene a la mente cuando necesitas comer rápido y necesitas uno cerca. Ese es el tema de familiaridad. Y entonces, cuando tú te vuelves familiar a ese grupo o ese nicho en el cual tú quieres tener contacto para generar conversaciones de trabajo, de contratación, cuando tú eres una persona, digamos,
recurrente, vas a tener más probabilidades sobre una persona que no está haciendo su rutina diaria de 20 minutos diarios. Y bueno, hasta aquí voy a detener pues la presentación para darle paso al verdadero experto que es Iván Álvarez, que pues ahora sí que ¿cuántas personas has estado asesorando en todos estos temas de búsqueda de empleo? Hace 15 años, muchísimas, muchísimas. Ya son muchos años y hay que considerar ahí, por ejemplo, me gustaría que compartieras un poquito la diapositiva número 1 de los temas del duelo. Y aquí voy a explicar un poquito el misterio de, no sé por qué aparece en la séptima, tal vez sí sea la séptima, pero tiene una connotación que ahorita nos va a servir mucho para desarrollar la plática, ¿no? Ok, entonces empezó Jorge con esta pequeña introducción de todos estos factores que implican un duelo para la vida de las personas, ¿no? Y curiosamente, aunque aparece en el séptimo, y creo que sí es válido que aparezca ahí por la naturaleza de la pérdida de empleo, en el sentido de que curiosamente, muy probablemente sea la única que vamos a poder recuperar, ¿no? O sea, la muerte de un cónyuge es inevitable, no hay nada que lo pueda traer de regreso para acá. Y curiosamente la séptima aparece ahí, pero yo creo que es en función de lo que implica que probablemente yo pierda un empleo, pero curiosamente es de lo que yo sí voy a poder recuperar. ¿Ok? Y algo que tenemos que entender es el ciclo de la vida de las personas. Yo bromeo con muchos clientes y les digo, ojalá y alguien me había dicho que el tema no nada más era nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Alguien se le olvidó decir que dentro de ese ciclo de vida, 40 años iban a estar ocupados en el tema del trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo en la sociedad, como está planteada la sociedad, que no inventé yo, ¿no? Implica que vas a tener que hacerte de tus propios recursos para conseguir los satisfactores que tú necesitas para la vida, desde los esenciales hasta los de otro nivel eh, más alto, ¿no? Entonces, claramente el tema de la pérdida de empleo tiene que ver con un factor en donde claramente los otros son más graves y además puedo recuperar, pero implica, también es cierto, un tema de generar mucha incertidumbre en un contexto de una vida que yo estoy planeando que tiene que tener ciertas pautas, como comprar una casa, hacer una familia, hacer un viaje, crecer profesionalmente. Ok, la única que tiene la característica de que puede parar todo eso y no entendemos claramente por qué, es la pérdida de empleo. Siempre lo he dicho, vienen los clientes y les digo, es más fácil que un enfermo de cáncer entienda cuáles son las dos alternativas que tiene sobre su enfermedad. Una es luchar por prolongar su vida y la otra es no luchar y acortar su periodo de vida. Ese solo tiene dos alternativas, ¿ok? El que pierde el empleo tiene una cualidad que es se sabe sano, se sabe inteligente, se sabe capaz, pero no controla los elementos que están en el contexto para volver a ubicarse en lo que necesita para continuar una vida. Y hablo claramente desde el punto de vista productivo y de las cosas que el ser productivo te trae como parte de la vida, ¿no? Eh, por otra parte, habría que un poquito platicar acerca de LinkedIn, ¿no? Eh, obviamente la explosión de la tecnología y las redes sociales ha hecho que cambie mucho la configuración de cómo entendemos hoy el mundo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Yo tengo 58 años y yo llegué a trabajar y no existían las copiadoras, ¿no? Había un aparato que se llamaba mimeógrafo que olía terriblemente a alcohol y algunos otros componentes y además te dejaba las manos manchadas con una tinta morada, hasta antes de la aparición de las copiadoras, ¿no?
Y de ahí el tema de las copiadoras, y de ahí un invento fabuloso que fue el fax, que hoy muchos de esta generación ni siquiera tendrán la oportunidad de conocerlo. Luego la aparición de las computadoras, que casualmente hoy son personales, pero en aquella época había una computadora por área de trabajo y la gente ponía un calendario para poder escoger un espacio de tiempo en el cual poder trabajar ahí, ¿no? El trabajo claramente se conseguía más rápido. Esa es una primera variable que ha traído el tema de el paso de los años, ¿no? Salía, como dice Jorge, el anuncio universal, decía presentarse, interesados presentarse en Reforma 54. Solo había dos opciones de que tú no te presentaras, ¿no? Que no tuvieras el perfil y que no hubieras comprado el periódico. Accedías a llenar una solicitud que era inmensa, ¿no? Y luego de eso te permitían tener una pequeña entrevista de trabajo donde se valoraba de manera muy rápida tus conocimientos y tu aproximación con el perfil que se estaba buscando. Si eras de una persona que coincidía con el perfil y que tenía o podía ser un match profesional con la persona que estaba entrevistando, se generaba una noticia que era: me gusta tu perfil, probablemente te hablemos en la semana para continuar el proceso, y de ahí se sucedían una serie de entrevistas que llegaban al tema de una contratación probablemente 15 o 20 días después. Oye, ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Bueno, hoy probablemente no seamos contratados 20 días después y probablemente seamos contratados 4 o 5 o 6 meses después. ¿Ok? Entonces, seguramente es un tema no relacionado con la tecnología, es un tema de cómo somos más, hay más personas más capacitadas. Antes ser universitario era un privilegio, hoy es casi un factor común, hay mucha gente que egresa de las diferentes matrículas de las diferentes escuelas, ¿no? Y obviamente pues eso ha traído problemáticas, pero también ha traído algunos beneficios, ¿no? Hablando particularmente de LinkedIn, ¿no? Habrá que entender que fue creada como un tema de una plataforma que la gente dice que es una red social y curiosamente está marcada como la red social preferida para el tema de la búsqueda de empleo, ¿ok? Eh, Antes, en esos 20 o 30 años antes, era muy difícil saber quién ocupaba una posición dentro de una compañía en la que fuera, si fuera Mattel o fuera Bimbo o fuera Nestlé, sabíamos dónde estaba el corporativo, ¿no? Pero no sabíamos quién era el director de ventas o quién era el director de sistemas o quiénes eran las personas encargadas de recursos humanos. Y existía la práctica generalizada eh, de salir a la calle, entender que era una zona de edificios corporativos o una zona industrial y repartir nuestros currículums impresos en el tema de las recepciones de las diferentes compañías, ¿no? La gente lo ubica como dejarle el currículum al poli, ¿no? Déjenme decirles, quien tenga mi edad, que el poli sí efectivamente entregaba los currículums, no les hacía nada, si llegaban al área de recursos humanos, y digamos que ese era el viejo LinkedIn, vamos a llamarlo así, y llegaba una cantidad de información de gente de currículums que estaba buscando trabajo y no necesariamente enfocado a la oferta que pudiera tener la empresa, sino simplemente se identificaba como una buena empresa y en tanto deseable para mí y para mi desarrollo profesional, yo acudía y dejaba un currículum en la recepción. Afortunadamente, hoy día el desarrollo de la tecnología y de las plataformas de las redes sociales nos ha permitido hacer esta labor mucho más rápido, ¿no? Hoy sí podemos saber quién es la cabeza de una compañía, quién es el CEO, quién es el CFO, quién es el director de sistemas, quién es la persona responsable de una vacante, o al menos podemos intuir, derivado de la posición de que se trate, que podemos tocarle la puerta a través de una herramienta que se llama LinkedIn, ¿no? Aquí es muy importante entender para qué fue creada. LinkedIn básicamente fue creada para un tema que tiene que ver con el desarrollo de networking, ¿no? De establecer las conexiones necesarias entre pares
entre personas que se desempeñan en una área similar a la mía de trabajo, ¿ok? Y que lamentablemente la gente, a raíz también de la aparición previa de las bolsas de trabajo, identificó que LinkedIn tiene dentro de la plataforma una aplicación que tiene que ver con la búsqueda de empleo, ¿ok? Y esta búsqueda de empleo le ha quitado un poquito el real y gran valor que tiene LinkedIn, ¿no? En términos de no solo ser un tema donde yo puedo encontrar trabajo de manera rápida, hablando de una publicación, sino nos olvidamos un poquito de la real función que es establecer un networking y poderme expandir en el mercado al que yo pertenezco de una manera, digamos, más rápida que tan solo ir a un edificio o dos edificios por semana a entregarle un currículum a un policía, ¿no? Entonces, esto cambia radicalmente y nos permite tener acceso a prácticamente toda la información de la gente que registra un perfil de LinkedIn de cualquiera de las compañías, no importa que esté o no con una página en LinkedIn corporativa, sino poder llegar a muchas personas que tienen en su cabeza oportunidades manifiestas de empleo que no son públicas. Hablaba Jorge un poquito del tema de publica una vacante y a veces hay que publicarla porque las políticas de la empresa nos lo marcan así. Prácticamente la política esa se llama igualdad de oportunidad de empleo, que implica que yo tenga que ejercer como compañía, sabiendo que tengo una vacante, aunque tengo una vacante y tengo candidatos internos, mi obligación socialmente responsable es publicarla al entorno de la ciudad o país de que se trate y hacer ver a las personas que tienen una opción también, ¿no? Entonces, sí se publican, pero también es un hecho que las empresas grandes, todas las empresas grandes tienen una parrilla de reemplazos, tienen planes de desarrollo de carrera, involucran a muchas personas que invierten una gran cantidad de tiempo de vida en buscar una promoción en el mediano o largo plazo y claramente se convierten como en candidatos naturales a ocupar puestos de trabajo dentro de esas compañías. ¿Ok? Entonces, también es cierto que eso hace que el porcentaje de éxito ante una aplicación en LinkedIn sea un porcentaje bajo. Jorge lo refleja en esa gráfica del iceberg de un 20%, y hay un 80% escondido en lo que le llamamos el mercado oculto, y ese mercado oculto pues representa todas aquellas vacantes que no son publicadas, pero que existen, y que en verdad representan un alto porcentaje, porque si hiciéramos una cuenta de nuestra experiencia buscando en plataformas, eh, pues caeríamos en una dolorosa conclusión que son demasiado pocos empleos con respecto a la cantidad de gente que tiene una demanda de trabajo y de poderse colocar en el mercado laboral. ¿Ok? Entonces, claramente LinkedIn es una herramienta que nos permite llegar de manera ilimitada prácticamente a muchas puertas que quien busca una oportunidad de trabajo tiene que tocar, ¿ok? Y como lo explicó Jorge en su ya experta explicación, porque ahora resulta que es una persona muy experta también en esto, ¿no? Pues claramente tengo que poner aquellas características que me permitan generar un perfil atractivo, ¿no? Y un perfil que nos permita llamar la atención e incluso una invitación muy cordial a que yo pueda ser considerado para un proceso, ¿ok? Solo que hay algunas pequeñas dificultades que atraviesa el tema de LinkedIn, los que hemos trabajado en alguna compañía en áreas de recursos humanos. Yo que trabajé en DHL, pues es una empresa muy atractiva para el mercado de trabajo en general. Y cuando se inaugura por ahí del 2000 nuestro primer sistema de job posting, que siguen ellos trabajando, pues se dieron cuenta de una cosa, que la compañía era tan popular que la gente quería trabajar mucho ahí y que la manera en que todos los días se satura la base de información de ese job posting te lleva a niveles exagerados de que casi que es imposible escoger a una persona
a través de la gente que postula para una vacante ahí, porque postulan los que tienen un perfil similar a lo que se está buscando, pero también postulan gente que pues busca trabajo y en la desesperación de tener una fuente de empleo, pues no tiene el perfil, pero la vacante se le parece atractiva y aplica y eso hace que se saturen las bolsas y al final también han crecido esquemas en donde te levantas como reclutador de tu lugar y prácticamente lo que gritas ahí en la oficina es, ¿alguien conoce a alguien que haga esto bien? Hablando de un candidato que puedo ubicar esa vacante. Y de ahí, las grandes compañías también han desarrollado sus esquemas de referidos, ¿no? Que no solo, no solo representan un incentivo para que gente que conozcan con talento pueda participar de un proceso de selección, sino que también representan, en algunos casos, un pequeño bono económico en caso de que el candidato que yo esté refiriendo sea una persona altamente valiosa, ayudando en su concurso en el proceso de selección. ¿Ok? Y por otro lado, también es cierto que LinkedIn, pese a todas sus bondades y al menos representar una capacidad de presentar vacantes a los que yo puedo aplicar, el porcentaje de probabilidad de éxito es muy bajo. Oye, Iván, ¿y qué tan bajo es el porcentaje del éxito? Pues yo en los últimos 3 años ha habido una persona, de todas las personas que han trabajado conmigo, que ha podido ver un anuncio en LinkedIn publicado, que lo llamen del anuncio que se publicó en LinkedIn, que siga un proceso y que ese proceso concluya en ofertarle una posición de trabajo en esa empresa. ¿Ok? Entonces, realmente las posibilidades de éxito son menos de lo que la gente piensa. Al candidato que está buscando trabajo le entusiasma mucho ver posiciones publicadas, al menos representa una esperanza tácita y palpable de que puedo tener una oportunidad de empleo, pero la realidad es que muy pocas veces se resuelve por ahí. Y entonces, si no se resuelve por ahí, tenemos que ir a lo que en realidad LinkedIn ofrece como una herramienta para generar networking y tratar de tocar las puertas necesarias para poder yo conseguir una oportunidad de empleo y una oportunidad de ser entrevistado. ¿Ok? Entonces, y en este sentido, también es cierto, la aparición de una tecnología también conlleva la aparición de ciertos vicios que gran parte de ustedes, si es que alguno de ustedes se encuentra explorando en alguna aplicación para un empleo, ¿no? Pues hoy día también existen algunos conceptos que no existían anteriormente, hace 30 años. Uno hablaba por nuestro viejo amigo el teléfono de la casa, ¿no? No era celular. Y hablaba y preguntaba por el área de recursos humanos. Amablemente te contestaban en el recursos humanos. Posteriormente decías, ¿podría canalizarme por la persona de reclutamiento y selección? Y amablemente te canalizaban con la persona de reclutamiento y selección. Hoy eso es casi que imposible que suceda. ¿Ok? Y aparece nuestro amigo, de que algunos deben estar familiarizados, de que inicia un proceso, me llaman, voy dándole seguimiento y de pronto ya no tengo más información, ¿no? Y aparece el famoso síndrome que afecta a muchas personas de manera, lo digo por experiencia, hablando de los clientes que trabajan conmigo, y lo que llamamos gosteo laboral, ¿no? Es decir, apliqué una vacante, llegué a cierta parte del proceso, pero la persona que está coordinando ese proceso pues asume que si no me hablan y no me dan la noticia de que no estoy participando más, debería yo de entender que ya no estoy participando en ese proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para extender el tema de nuestro propio network? Lo primero que hay que hacer es que entender que hay muchas posibilidades, pero que también todas las personas son diferentes y que habrá personas que nos abran la puerta acerca de información relativa a una empresa que nos interese y también habrá personas que por su naturaleza, condición, ocupaciones, tampoco tengan la gentileza de responder nuestros mensajes. ¿Ok? Entonces, esa ya es una condición
que no me debe de detener al momento de yo generar networking, porque es algo que previamente debo de entender. Va a haber muchas personas que no van a aceptar mi conexión o que no van a entablar una comunicación conmigo, pero la buena noticia es que también hay muchas personas que entienden la dinámica de las redes y que van a poder contactar conmigo y tal vez darme algunos tips o algunas señales de cómo podría yo acceder a la vacante que vi publicada. ¿Ok? Entonces, una forma de acercarse a él también es conocer nuestro mercado. Yo tengo muchos clientes que trabajan por lo general en empresas AAA y, y también es cierto, han durado mucho tiempo y alguna desventaja que presentan estos clientes es que aunque hayan trabajado en Nestlé por 20 años, la realidad es que su mundo giró en función a Nestlé y a las relaciones de trabajo internas, ¿no? Y a su crecimiento interno y nunca se dedicaron a conocer qué había más allá del corporativo de la compañía a la cual pertenecían o prestaban sus servicios. ¿Ok? Y entonces preguntas y les dices, oye, ¿y en cuántas compañías crees que tú pudieras ser atractivo? Y la realidad es que cuando los retas a decirles, dime 25, la realidad es que la capacidad de pensamiento o de conocimiento del mercado laboral te lleva probablemente solo a referir algunas 5 o 6 sin llegar a la 10ª empresa que crees que podría ajustarse al perfil de una persona con tus conocimientos. Y el mercado es grandísimo. Cuando ustedes se enfrenten a una búsqueda, eh, deben de entender que el mercado es mucho más grande de lo que ustedes conocen y además hoy día también las fronteras realmente son eh, casi solo para un tema de geografía y no tanto para el tema de la comunicación. Entonces podemos llegar a muchos lados tocando puertas y entendiendo cuál es la dinámica que yo tengo que seguir para encontrar un empleo. ¿Ok? Entonces, hay muchas compañías, muchas que no conozco, muchas que no he oído. Yo puedo oír algunas referencias, por ejemplo, pueden conectarse con lo que cada año se publica con las 500 de expansión, ¿no? Y ahí venden al menos 500 empresas en México, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que son las que más facturan en el mercado mexicano. Existe su equivalente en el mercado americano, que es la lista del Fortune 500, ¿no? Que esa lista beneficia mucho al tema del contexto mexicano porque son las 500 empresas que facturan más en el mercado americano, pero por la conexión que tenemos, el tema muy sabido de nuestra sociedad comercial con Estados Unidos, pues muchas empresas de esas tienen presencia en el mercado americano, ¿no? Y podemos usar LinkedIn para expandernos. Y lo que es muy importante ahí es qué es lo que comunicamos. La gente tiene un error de búsqueda que tiene que ver que conecta gente, pero no se comunica con ella para ver por qué estoy conectando, ¿no? Puedo pedir cualquier cantidad de información en caso de que yo tuviera empleo, pero estuviera buscando un proveedor, pudiera usar ese networking para preguntar a una persona de una compañía parecida a mía, oye, estoy buscando un proveedor para un curso de desarrollo de mandos intermedios, no sé si tengas conocimiento de alguno. Por efecto del propio networking, podría decirme, oye, yo he trabajado con algunos despachos, te voy a pasar la información, ¿no? Pero cuando se trata de un tema de búsqueda de empleo, la pregunta claramente tiene que ser dirigida a eso, ¿no? Estoy explorando oportunidades de crecimiento profesional, sin duda alguna, DHL representa una opción muy atractiva para mí. Tengo experiencia como tal puesto, ¿no? Y me gustaría tener contacto porque mi aspiración sería tener un lugar dentro de tu equipo de trabajo. Pueden contestar mi mensaje, pueden no contestarlo. Lo que yo les puedo decir en base a mi experiencia es que si entiendo lo que tú estás buscando, eleo las probabilidades de que reciba una respuesta en función de aquello que pregunto. ¿Ok?
Entonces, las posibilidades de LinkedIn como una herramienta para generar networking son ilimitadas. Mucha gente piensa que tal vez no puedo conseguir un trabajo en otro país. En mi experiencia hay gente que consigue trabajo en otro país. Simplemente tienen que hacer lo mismo, tienen que extenderse, ¿no? Cuando pensamos que es imposible que yo pueda conseguir un trabajo en Estados Unidos o en Europa o en Asia Pacífico, creo que están muy lejos de entender que hoy día las fronteras no son geográficas ni físicas, tienen que ver con un tema de comunicación, en donde una persona en Singapur o una persona en Alemania está tan cerca como lo estamos hoy en día ustedes y yo, ¿ok? Entonces, la recomendación con LinkedIn es crear y seguir los puntos que manejó Jorge en su exposición, pero básicamente expandirme a través de mi mercado buscando, cuando yo estoy haciendo una búsqueda, buscando las conexiones correctas. Voy a poner un ejemplo y creo que esto puede servir mucho para las diferentes carreras que se encuentren presentes aquí en la conversación. Si yo soy un gerente de marketing, mis conexiones van al área de marketing, pero no van con mis pares, van con mi puesto inmediato superior. Es decir, aquel que puede consumir lo que yo sé es un director o un director senior del área de marketing, ¿no? Entonces siempre voy a tratar de acceder al nivel siguiente de mi posición porque potencialmente es quien puede requerir una persona que tenga mi experiencia y mis conocimientos. Entonces, el networking que yo haga tiene que ver con las posiciones que están arriba de mí. Oye, ¿podré contratar un CMO? Si eres un gerente, yo te aconsejaría, sí lo puedes contactar porque la red te lo permite. Lo que yo diría es, tal vez no es el momento de contactar al CMO, tal vez sea el momento de contactar al director. Entonces, una base de datos interesante para un tema de búsqueda de empleo tiene que estar vinculada con el tema de los puestos siguientes a los que yo voy a poder captar como posibles compradores de mi experiencia. Hay que entender que en el tema de buscar trabajo, por muy feo que se oiga, yo soy la mercancía, ¿no? Y el comprador vive dentro de una de las empresas que me interesa, ¿ok? La otra forma adecuada de llegar a las vacantes ocultas, a la gente no le gusta mucho trabajar con los headhunters. Existen, ahí están, creo que sí sirven, sobre todo cuando son puestos muy especializados y niveles gerenciales hacia arriba. Para tratar un poquito de desmitificar el tema del headhunter, entendamos el esquema desde una base de relación cliente-proveedor. En el tema del headhunter, el proveedor del servicio es el headhunter y el cliente es la empresa que le paga una búsqueda. ¿Ok? Entonces, mucha gente que se acerca conmigo me dice, es que este headhunter no quiso trabajar conmigo. Lo lamento, el headhunter no trabaja contigo, el headhunter trabaja para la empresa que lo contrató y que le asignó una búsqueda, ¿no? Y en tal caso, dentro de ese modelo de headhunting, pues tú eres la mercancía y más vale estar como muy presente rodeando al headhunter de vez en cuando, preguntándole y no desesperarte porque la gente asume que el headhunter lo tiene en la cabeza 24/7 y que cuando salga un puesto para él o algo que asemeje a su experiencia profesional, va a tener contacto desinteresado y amistoso con él para ofrecerle una vacante. No, el headhunter solo ve aquello que le deja dinero, es un negocio, el dinero no lo damos nosotros, el dinero se lo provee la compañía que lo contrata. Y entonces, aunque yo tenga un perfil muy interesante, si en ese momento el headhunter no le están pagando una búsqueda para mi perfil, muy probablemente me ignore, me diga que le pasen información, claramente te dicen que en ese momento no tiene nada o una búsqueda relacionada con tu perfil y simplemente te archivará
no te tiene 24/7, no hay forma de que él diga, recuerdo a Iván que me buscó para este puesto. Si Iván no aparece y está constantemente en contacto con él, dándole visibilidad acerca de su propia búsqueda, el headhunter no es que no lo haya ayudado, no es que no le interese, simplemente hay mucha gente que los busca todos los días y es un tema como de oportunidad, ¿no? Sí estoy buscando un gerente de marketing, pero resulta que esta semana se me acercaron 5 y esos probablemente me puedan servir. Y ya olvido un poco los que se me acercaron el mes pasado, ¿no? Y luego viene el otro gran grupo que debería formar parte de su red. Eh, Ese grupo es la gente de atracción de talento. Es muy obvio, pero la gente lo confunde mucho con el tema del puesto de recursos humanos. Ajá. Entonces, hay que entender que dentro del propio tema de recursos humanos hay una función especializada para la adquisición de talento. Entonces, tenemos que buscar ese puesto que es el que nos va a dar la posibilidad real de que tengan contacto conmigo. En caso de que tenga una vacante, me lo va a informar, ¿no? Y ese es el puesto correcto. Hoy es que le voy a escribir al director de recursos humanos. El director de recursos humanos seguramente tenga otras asignaciones. Le voy a escribir a un HR Business Partner, también tiene otras asignaciones. ¿Ok? Entonces, el puesto correcto que ustedes deben de añadir a sus redes, haciendo una búsqueda activa o buscando tener una red que les genere visibilidad, es todas las personas que sean de atracción de talento, y depende del nivel al que yo pertenezca, eh, dependerá el nivel de reclutador que yo voy a contactar. Si yo soy un gerente o un director, mínimo tendría que tener gerentes de atracción de talento. Si yo soy un vicepresidente o soy un director senior, probablemente tenga que aplicar a conectar con el director de atracción de talento, ¿no? Y si yo soy una persona junior, muy probablemente lo que me toque es ir con un analista o un coordinador de atracción de talento, ¿ok? Entonces, tienen que ver bien cuál es el nivel que ustedes tienen y cuál es el nivel que les corresponde tocar, ¿no? Para que ustedes sean exitosos, al menos en el tema de ser atractivos para una compañía, ¿ok? Con esas 3 reglas, headhunters, eh, directores de área o el siguiente nivel a la posición que actualmente ocupo, y gente de atracción de talento, puedo ir conformando una red para estar visible. Ahora, la lógica de LinkedIn, al igual que en todas las redes sociales, tiene que ver con mi capacidad de 2 cosas: de conectar gente y con mi capacidad de generar contenido. Y ahí viene algo que es importante considerar. Conectar siempre lo puedo hacer, siempre y cuando vaya en términos de la relación de lo que estoy buscando con las conexiones. Y lo otro es lo del contenido, y en contenido hay 2 posibilidades, que son un artículo súper bueno que yo haya leído, que me gustaría compartir en mi red, que me permite estar vigente y ver que la gente que estoy activo en la red. Y la otra, que es un poco más difícil, pero que deberíamos esforzarnos un poquito más, que tiene que ver con el contenido original. Alguna idea que yo piense, que pueda desarrollar. Tampoco las redes son para desarrollar una tesis, ¿no? Pero podría yo compartir algo que he pensado, que he analizado, que creo que puede servirle a alguna persona que esté en mi red, y de ahí generar opinión, y de ahí generar algunos comentarios que hagan que esta opinión que yo estoy dando, pues, genere algún impacto dentro de la red que yo conformo, ¿ok? Otra regla importante, las redes de 25,000 personas en LinkedIn no funcionan, es mucha gente, ¿ok? Tienen que ser muy selectivos con su red, de quién está en su red. Tienen que, antes de, si deciden tomar alguna de estas ideas, antes de que empiecen a conectar nueva gente, yo les sugeriría
hacer una depuración de su red. Hay mucha gente que tiene muchos proveedores ahí metidos. Hay gente que va recuperando una huella de sus ex compañeros de trabajo que no son de su área actual. Hay gente que tiene, a manera de broma, les digo que tiene a Lupita la de contabilidad y yo soy mercadólogo, entonces Lupita la de contabilidad era muy buena amiga y organizaba las tandas, pero no tiene que estar en mi red. Entonces, claramente tienen que ser muy selectivos con la gente para que no se les hagan 25,000 personas ahí, que además de nada les van a servir, ¿no? Y tienen que ser como muy pulidos y saber qué es la gente que les interesa y que quieren que esté cerca de su carrera profesional, ¿ok? Es tocar puertas, pero es infinitas las posibilidades, ¿no? En donde lo quieran hacer. Si alguien me preguntara ahorita, oye, ¿cómo le hago para conseguir esto en Estados Unidos trabajo? Toquen puertas en Estados Unidos, ya me sé la historia, qué va a pasar, ¿tienes papeles de trabajo? No, entonces te van a cerrar la puerta, pero luego va a haber, oye, ¿tienes papeles de trabajo? No, ok, no es problema, nosotros podríamos generar un sponsorship porque nos interesa tu perfil. Y así es la forma en que algunas personas han logrado migrar del mercado mexicano a otros mercados. ¿Ok? Entonces no es imposible, hay gente que lo hace, existe la posibilidad. Si son talentosos, yo los invito a que busquen en su país, pero también pueden buscar opciones fuera si es que dentro de sus deseos profesionales existe esa idea, ¿no? Ahora, dentro de la búsqueda de trabajo, el tema de LinkedIn, pues es como el anzuelo. LinkedIn no ha llegado al punto de superar la construcción de su CV, ¿ok? Es una buena forma de presentarse, es una buena forma de tocar la puerta por primera vez, ¿no? Sin embargo, nuestro viejo amigo, el CV sigue existiendo. Uh-huh. El CV claramente tiene una versión más amplia de lo que es nuestra experiencia profesional. Describe mejor las cosas que hacemos. Uh-huh. Habrá que desmitificar una parte. Ahí hay gente que está todavía muy casada con la idea del CV en una hoja, ¿no? Eh, yo que soy muy viejo les puedo decir de dónde viene eso. Rápidamente, cuando estaba joven y me tocaba hacer labores de reclutamiento y selección, la gente llegaba con unos engargolados terribles, ¿no? Con 5 hojas de currículums y venía su cédula profesional, su curso de primeros auxilios, su carta de buena conducta del kinder, ¿no? Y era un pequeño engargolado que costaba 15 pesos, recuerdo perfectamente, pero que en la noche nos dedicábamos a deshacer, muchas veces triturar, quedarnos con solo la información que era necesaria y después agarrar y ver que teníamos un archivo inmenso. Y entonces empezó a correr la noticia de que sería buena idea tenerlo en una sola hoja, que nos ahorraría un tema de archivos infinitos. Pero luego aparece el tema de la aparición de las primeras computadoras, los archivos que no pesaban tanto. Hoy día mandamos documentos pequeños por WhatsApp o muy grandes por WhatsApp que no, que no interfieren con nuestra vida diaria ni saturan nuestros equipos, ¿no? Entonces, la realidad es que no tiene que ser un documento de una hoja. Hacerlo en una hoja para personas muy experimentadas implica un sacrificio de muchas cosas que se tienen que decir porque mi currículum solo lo van a ver una vez y ese hit que yo tengo que dar creo que no merece que esté tan compacto. Tampoco es un libro. Yo lo que sugiero es que el currículum aparezca en un par de hojas, en un par de cuartillas, ¿no? No importa si tienes 30 años de trabajo o 5 años. ¿Sí? Hay una regla en el tema de buscar trabajo que es, finalmente estamos vendiendo nuestras capacidades, los conocimientos que tenemos, y como dirían por ahí, el que no enseña no vende. Entonces tendría yo que ser muy cauteloso en construir una buena historia de lo que yo quiero vender, ¿no? Hay pautas específicas para construir un CV. Uh-huh. eh, Se las voy a relatar de manera breve para que puedan agarrar y hacer alguna cosa. Si quieren después, algún que entre en contacto con nosotros por internet,
con todo gusto les mandamos un ejemplo, pero básicamente ese ejemplo tendría que rondar en una primera parte que es un encabezado. Ujú. Ese encabezado tendría que tener su información general. Básicamente es quién soy, mi nombre es Iván Álvarez. Si yo buscara empleo hoy día, buscaría una dirección senior de recursos humanos, vendría el título del puesto y luego vendrían mis datos de contacto, que serían mi teléfono, mi correo electrónico y mi liga de LinkedIn. Y básicamente con eso respondería a 3 preguntas esenciales, que es quién soy, qué puesto estoy buscando y cómo me localizas. ¿Ok? La siguiente parte del currículum tendría que ver con un pequeño resumen, como lo presentó Jorge en las diapositivas que mostró. Básicamente es un resumen de dónde ha estado mi experiencia canalizada en los últimos años de trabajo. Hablar de cuál es mi expertise, cómo esa expertise puede contribuir al negocio que tú tienes, ¿no? Y hablar un poco del motivo de la búsqueda que yo estoy haciendo y que estoy buscando profesionalmente. Y para ello hay palabras clave. Una persona que recién inicia o está buscando construir una carrera profesional en una área determinada. Una persona que está en sus 30, muy probablemente esté buscando una etapa de consolidación, ¿no? Y una persona que ya tiene muchos años de trabajo, probablemente está buscando una opción para liderar nuevos equipos, ¿no? ¿No? Dentro de compañías importantes, ¿ok? Lo pueden ver en el ejemplo, les recomendaría que escribieran para que pudieran mandarles ese ejemplo, ¿no? Luego viene una parte que es muy importante, que se llama conocimientos clave. Básicamente es hacerles saber a quien lee mi información las 5, 6 o 7 cosas que me hacen candidato a ocupar esa vacante. Ajá. Y que no deberían de faltar para un currículum. Debo de garantizar que esos conocimientos que estoy poniendo ahí sean los que el mercado está buscando. Para eso también nos sirve LinkedIn. Piensen en esos 5 o 6 conocimientos, los escriben primero ustedes, derivados de su experiencia personal, y después de esos 5 o 6 conocimientos, agarren y busquen perfiles en LinkedIn de empleo, vacantes, ¿no? A los que ustedes están compitiendo y vean si se asemejan estos 5 o 6 puntos a los 5 o 6 puntos que están pidiendo de manera generalizada los perfiles publicados en LinkedIn. Básicamente se crea un efecto de match. En la medida que yo sea tan acertado de poner esos conocimientos que resistan los embates de la mayor cantidad de perfiles, estaría yo muy cerca de ser un perfil atractivo para los empleadores. Y la otra parte que conforma un perfil profesional son las competencias. Las competencias son lo que la gente conoce como soft skills, ¿no? Y ahí tienen que ser muy inteligentes. Hay muchas herramientas para poder encontrar soft skills. Hay diccionarios completos de competencias. Como yo no lo escribí, también si gustan les comparto uno, ¿no? Competencias de negocio, como pueden ser action oriented, accountability, eh, eh, pensamiento estratégico, ¿ok? Hay una gran cantidad de competencias. Generalmente tenemos que ver nuestro momento de vida, ¿no? Una persona que tiene 30 años de trabajo, no le sugiero poner trabajo en equipo, no porque no la tenga, sino porque es una competencia que ha desarrollado mucho durante los últimos 30 años. El tema de las competencias tiene que ver con que una vez que la desarrollas, permanece en ti, pero conforme vas teniendo un desarrollo profesional, vas migrando a competencias un poco más complejas, ¿no? Nunca contrato a un analista con la competencia de pensamiento estratégico, eso es muy claro, ¿no? Y quizás lo deba de contratar con un tema más bien de seguimiento de instrucciones. ¿Ok? Es un buen ejemplo para entender cómo nosotros nos vamos desarrollando y a lo largo de lo que nos vamos desarrollando vamos incrementando nuestro portafolio de competencias. Y la otra cosa que tienen que cuidar es que esa competencia está vinculada con lo que yo hago.
¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Malamente me voy a usar a mí, ¿no? Pero yo puedo hablar con la pared, con el sillón de enfrente, con el taxista, con el de los helados, porque gran parte de mi trabajo durante todo el día me implica mucho tema de conversación con muchas personas. Y claramente si yo fuera una persona un poco más introvertida, o una persona más seria, o una persona que no le gusta el contacto social, sería muy difícil que yo pudiera hacer el trabajo que yo hago. ¿Ok? Otra competencia que yo puedo tener, mi capacidad de ser una persona muy didáctica y básicamente poder explicar una cosa 5 veces hasta que la entiendas, la tengo muy desarrollada, ¿no? Porque pues, hay mucha gente que está esperando una guía de tu parte y entonces tú no podrías simplemente desesperarte y no seguir hasta conseguir tu objetivo con esa persona, ¿no? Entonces, todas las profesiones tienen otras para no tocarme a mí. Pensemos en un programador. Hay una competencia que se llama trabajo autónomo, que a mí sería prácticamente imposible que yo la desarrollara. Yo si no interactúo con seres humanos, estoy casi que perdido, pero entendemos todos la vida de un programador, llega a su cubículo, se instala unos buenos audífonos, pone su música favorita y claramente está trabajando y está cumpliendo una meta que tenga del día acerca de lo que tenga que programar y se levanta y muy probablemente no haya tenido mucha interacción con los compañeros del área de trabajo, pero ha logrado su objetivo porque tiene esa capacidad de concentrarse en una tarea de manera autónoma, independientemente de lo que esté pasando en el entorno. ¿Ok? Hay muy buenos diccionarios. Insisto, si ustedes quieren, tomen contacto con Jorge, les mandamos un diccionario para que vayan haciendo un análisis de cuáles son sus competencias y cuáles competencias están relacionadas con su área de trabajo. Y claramente cuando tienen definida esta primera parte, y estoy hablando de su información general, estoy hablando de su pequeño resumen, estoy hablando de sus conocimientos clave y estoy hablando de sus competencias, en ese momento vamos a agarrar y vamos a ver que tenemos ya perfilada nuestro currículum, ¿no? Y ese perfilamiento de currículum debe de resistir los embates del mercado en términos de que tiene que resistir todos los perfiles posibles que sean publicados en función de esa información. Hay gente que está muy a la vanguardia, ¿no? Voy a meter esto, ¿qué es lo que viene? Yo les diría, ahórrenselo, si el mercado no lo está pidiendo aún, no lo pongan porque los pone demasiado a la vanguardia, ¿no? Y lo mismo pasa con los conocimientos obsoletos, ¿no? Si es algo que les gusta mucho, pero ya es un conocimiento obsoleto y el mercado sobreentiende que lo deben de tener, pues bueno, creo que ya no es como que el tema de poderlo poner ahí, ¿ok? Y luego vamos también a la parte del perfilamiento. El perfilamiento lo que les permite es ser captados por la gente de atracción de talento, ¿ok? El perfilamiento me da la buena idea de que aquello que me pidieron, este candidato lo tiene y lo tiene en la proporción de lo que necesito. ¿Ok? Entonces, es una muy buena idea trabajar e invertir tiempo en su perfil. Hablando ya de estos temas de las herramientas actuales de la inteligencia artificial, pregúntenle a su mejor amiga que tengan como inteligencia artificial, una vez que tengan desarrolladas sus competencias, qué tanto hacen match contra lo que el mercado está pidiendo. Ajá. Y les podrá dar como una accuracy bastante elevado de ese perfil, es el que el mercado requiere para su posición. ¿Ok? Y luego viene la parte de la experiencia, que es una carta de amor dedicada a su futuro jefe, ¿no? En donde van a tener que hacerlo en función de logros. No se vale el tema de responsabilidades. Las responsabilidades corren el riesgo de que entre compañía y compañía, aunque el rol se llame de la misma forma, pueda variar significativamente. Sin embargo, cuando ustedes encuentran o entregan un tema muy relacionado al cumplimiento de los objetivos,
la sensación que yo voy a tener es que es la persona que necesito en función de lo que yo creo que puede lograr por mí. ¿Ok? En el currículum, si ustedes así lo deciden, podemos compartir, van a encontrar ahí gente que redacta de muy buena forma su experiencia profesional, hablando solamente de lo que han podido contribuir a los negocios, ¿no? Y eso es como una parte muy importante de lo que representa hacer su proceso de selección. Recuerden que los procesos no son muy largos en cómo se extienden de tiempo, pero la realidad es que el hiring manager de la posición para la que ustedes estén concursando los va a entrevistar en 1 hora y esa es la hora que ustedes tienen para generar una impresión acerca de lo que pueden conseguir para el equipo que él tiene bajo su cargo, ¿no? Y básicamente se la tienen que jugar con un tema de resultados y cómo le pueden ayudar ustedes a resolver los problemas del área para los cuales la vacante está siendo destinada, ¿no? Eh, pues el tiempo, realmente si me preguntan a mí, cuando gusten, estamos abiertos a poder contestar sus preguntas de manera más específica, pero en una plática de cómo construir un currículum probablemente podríamos involucrarnos un par de horas más, ¿no? Ahorita nos están invitando para dar un poco de aspectos más generales que creo que deberían de considerar, pero con todo gusto a su disposición para dudas que ustedes vayan teniendo al respecto. Muchas gracias, Iván. Y no sé, Nelly, si ha llegado alguna pregunta o si algún participante se anima a preguntar. Eh, Estaba pensando si hacer una dinámica de currículum, pero no me gustaría como que bajar el currículum de alguien en Hacerlo internet. público, ¿no? Sí, No, sí. sí, sí. Y vamos a tener una bronca ahí, mi querida Nelly, aunque fuera sintético con inteligencia artificial, Ya pero, sé. pero bueno, yo creo que Oye, sí hay. pero podríamos, digo, tomándote la palabra, igual podríamos a los que todavía están, porque sé que ya casi son las 2 horas, pudieran contactarnos, mandarnos un mensajito y con mucho gusto podemos hacer a lo mejor una sesión one on one, con Iván y con Jorge, o con Iván, ¿verdad? Para poder hacer este ejercicio con sus CVs, obviamente pues dentro de la confianza que haya ya en el 1 a 1. Quienes gusten, por supuesto, por favor, mándenos por ahí el mensaje y nosotros coordinaríamos esto. Ya saben, pues si son miembros, esto no es completamente sin costo. Y los que no son miembros, que ya hayan pagado o que paguen su acceso al taller, tienen esta asesoría con Jorge. ¿Te parece si nos vamos con 3, Jorge? Sí, adelante, aviéntanos los tres. Yo creo que está bastante bien porque al final del día es un proceso de mucha continuidad, mucha paciencia. Eh, Correcto. o sea, cuando les dije hace rato que cuando Iván me dijo que elaborara mi CV, yo estaba muy seguro que el que yo había preparado estaba muy bien y él me lo destrozó y me costó una semana recuperar mi ego roto y ya con el ego roto y con un CV más sólido, hubo la necesidad de generar 10 versiones distintas porque tienes que cambiar el sector, tienes que destacar Exacto. algunas experiencias, tienes que cambiar inclusive las posiciones y la descripción de ti sobre esa posición. Sí, sí, Entonces, hacer 10 CVs no es descabellado y que esos 10 CVs los conviertas, bueno, los traduzcas al español e inglés. Entonces se vuelven 20 CVs que tienes que estar gestionando y bueno, la verdad es que 3 está muy, muy bien para empezar pues esta dinámica que el tema de empleabilidad es bastante, pues, de mucho interés en todas las personas, a todas las edades y en todas las horas. Entonces, pues claro. adelante, yo creo que es muy buena dinámica y qué buena onda que lo hayas propuesto. No sé, ¿te querías preguntar? No, no, perfecto, para mí, pues, incluso podríamos ya con las personas en el one-to-one o en grupo, escoger a uno que quiera que lo vayamos armando
Ándale. Y aplicar el, Ándale. y aplicar el me entiendes, Juan, para que entiendas, Pedro. Ah, no, pues buenísimo, digo, igual y si te parece, porque te digo, ya muchos tuvieron que irse, tuvieron que desconectarse, tuvimos cerca de 27 asistentes y tuvimos más de 60 registrados, entonces creo que considero poder meter a toda la comunidad que se interesó en este taller, pero que por una u otra razón no pudo entrar. A los que son miembros les vamos a compartir la grabación y les vamos a decir para que también vean la grabación, porque luego nos llenamos de grabaciones que luego no vemos, ¿no? Pero para que vean este taller y que se involucren con el tema de poder o de querer participar en esta dinámica de reunirnos a lo mejor tres, revisar el currículum, ver cómo, no, cómo lo podemos ir eficientando, cómo podemos ir haciendo estas versiones que obviamente sean mucho más acordes a lo que ahorita se está buscando en LinkedIn y bueno, pues obviamente pues agregar ese valor a nuestros asistentes y a nuestros miembros, ¿vale? No, buenísimo, Nelly. Y Nos no sé manda si mensaje alguien, Javier. si alguien tuviera alguna duda, Sí, un comentario, sí. justo, si está abierto el chat, si alguien quiere, pues tener alguna, tiene alguna duda, tiene algún comentario, tiene algo que decirles a nuestros ponentes, ahorita es el momento, nos dice Javier Fernández. Muchas gracias por la muy valiosa información. Saludos a todos, saludos Javier, por supuesto que a la orden, por aquí estaremos, a través del correo electrónico nelly.vasquez@alapsi.org, por favor, les voy a hacer llegar la información, por supuesto, del taller y aquellos que estén interesados en coordinar esta sesión uno a uno con Iván y con Jorge, con muchísimo gusto la voy coordinando para cuadrar sobre todo las agendas, los horarios y hacerlo igualmente a través de un Zoom. Muy bien, pues excelente. Gracias, Sergio, también. Saludos. Y bueno, al final del día, yo creo que abarcamos los tips más importantes. No, hombre, bueno. Las sesiones de CV, pues también ahí podemos abarcar un poquito más. Pero mi recomendación y uno de los mejores consejos que me dio Iván en ese periodo fue pide favores. Sí. Ayúdame a contactar a tal persona, Nelly, estoy buscando trabajo, estoy buscando en esta empresa y Nelly seguramente conoce a alguien que puede ayudarme en el momento que así lo requiero. Entonces es romper esa barrera de no pedir favores, o sea, cuando tú de verdad quieres buscar una posición e inclusive si tú ya tienes trabajo, pero tú te quieres mover a la siguiente posición, no importa quemar favores porque pues, igual nunca los pides, pero cuando estás decidida, pues seguramente tú vas a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, Oye, eso luego te dicen, es que yo no sabía que estabas buscando trabajo, ¿no? Y sí, yo a favor, cuando dijeron eso del Open to Work, he tenido muchos jefes que incluso estando dentro de la empresa dicen, no, esos como que suenan a desesperados, ¿no? sí, Pero uno de los tips que me encantó que nos dieron fue el buscar perfiles acordes a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Ese tip como de, a ver, pues si yo quiero una gerencia, una dirección, pues voy a buscar gerentes y directores dentro de mi propia, de mi red, ¿no? Y hacer ese, como, pues si no bien copiar, ver cuáles son sus competencias, cuáles son sus estudios, cuáles son sus todo, ¿no? Para poder ahora sí que entrar en esa dinámica de un perfil ganador, vamos a decirlo así, ¿no? Un perfil que está en el mercado, muy bien posicionado. Por exacto, supuesto. exacto, Nelly. Y a veces la diferencia en el doble de tu salario, Nelly, o sea, que digas, Sí, oye, a ver, y eso también me gusta mucho, Iván, que él está muy actualizado en cuánto están pagando, qué niveles. eso. Te ayuda mucho a decirte, oye, ¿sabes qué? Sí, pero solo sí te preparas para, eh, no sé, son estas demostraciones, ¿no? Las demos que hacen, el Sí. coaching inglés, o sea, todos estos temas que si no tienes una persona independiente que te evalúe qué tal haces los orals, por ejemplo, cuando luego es en inglés, pues vas solo, ¿no? En cambio, ese primer ensayo ayuda mucho y empiezas a trabajar perfilándote precisamente a
aumentar tu ingreso, ¿no? Son estas Total. oportunidades de las cuales tú puedes ir logrando. Ahora sí que algo que no dijo Iván, pero que me sonó mucho es, yo te ayudo a estar en la posición que tú quieras estar, lo hagas bien o mal, ya depende de ti, pero Exacto. te puedes llevar para allá. Exacto. Sí, sí, sí. No, me encantó también eso de en tantos meses lograr qué, ¿no? Creo que es algo que por supuesto los reclutadores van a decir, ah, ok, o sea, el propio reto llama, ¿no? Oye, ya tenemos a nuestra primera anotada, es Denise Irene Reyes, nos dice, yo quiero un one-on-one. Te mando un mensajito, mi estimada Denise, para coordinarlo. Dice, increíble taller, muchas gracias por la información, me abrió los ojos y me di cuenta que tengo muchas áreas de oportunidad. En lo personal sí me gustaría una asesoría one-on-one. Anotadísima, mi estimada Denise, yo te contacto para coordinar con Jorge y con Iván la siguiente sesión de ya revisar justamente lo que tenemos. Yo ya me anoté también, Jorge, ¿no? Para revisar Yo cómo también, Eli, cómo está nuestro todo. CV, ¿no? Hacer esas versiones y buscar y hackear esta mente de LinkedIn, por supuesto. ¿No? EH nos dice gracias, un tema de gran utilidad ahora a iniciar desde cero. Pues si no bien desde cero, creo que aprendimos muchas cosas. Yo te recomiendo, H, que veas otra vez esta grabación, que tomemos nota. Yo tomé algunas notas, pero de verdad que sí, son unos tips súper valiosos y por supuesto abierto el espacio para poder buscar a estos dos grandes speakers y estos miembros de la comunidad, que para eso justo es la comunidad, ¿no? No nos metemos a veces a una asociación o a un grupo para ver no sé cómo le va bien a los demás, ¿no? Sino para buscar cómo nos pueden ayudar y cómo nosotros podemos ayudar. También somos herramientas al final desde la trinchera donde estemos oímos, ¿no? Oye, estoy buscando una persona así ya está. Yo todos los días escucho a alguien que está buscando a alguien, ¿no? Como decían, no es que no haya empleos, a veces también los perfiles que se están buscando no son los adecuados y hay que conectar a esas personas y decirle, a ver, no puedes pedir esto, ¿no? Tienes que Claro, pedir aquello, no sé, hay muchas cosas y creo que la participación humana como amigos, como contactos, como red de contactos, es bien importante para esto, ¿no? Para cubrir esas oportunidades que hay ahí. Me impresionó esa parte del iceberg, sí, a lo mejor nada más vemos una puntita y de repente por ahí ya no está conectada, pero había una persona que decía, no, yo ya llevo como 15 días buscando trabajo y no encuentro, ¿no? Pero, o sea, yo, uy, 15 días, hay gente que lleva años, pero bueno, todos tenemos una percepción distinta, te lo juro, la voy a buscar, porque sí, o sea, y de repente decir, o buscar posiciones tipo CISOs, tipo CTOs, CFOs, no es sencillo, pero creo que, no, hombre, me encantó buscar la posición que yo quiero y que dependa de nuestras habilidades y de nuestra competencia sostener esos empleos. totalmente, Nelly. Pues no sé, Iván. No, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Estamos Muchísimas gracias. Gracias Nelly, a los muchísimas aguantadores gracias que se quedaron por... al final. Jorge, Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Un gran taller, gran valor, gran información. Muchas gracias por el tiempo para preparar este taller y para compartirlo a la comunidad de Alapsi. Muy agradecida. Muchísimas gracias. Y la segunda parte, pues ya va a ser más pequeña, ¿verdad? Ya va a ser un petit comité, pero pues obviamente pues súper agradecidos para con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que pasen muy buena noche. Buenas noches. Bye.